Acomódate bien en el sofá, afloja el cinturón, tómate algo bien frío y prepárate para ver cómo se prende fuego lo que creías una historia de amor. Lo que estás a punto de escuchar no es chisme de esquina, es artillería pesada directa desde el corazón del regional mexicano. Esta bomba viene tan cargada que no deja piedra sobre piedra ni secreto sin airearse. Hay quienes ya están con la boca abierta, y otros, literalmente, buscando cómo rebobinar lo que acaban de oír. Así de impactante. Este relato viene sazonado con ese tipo de verdad que quema, de la que nadie quiere soltar, pero todos están ansiosos por escuchar. Aquí no hay pausas, no hay censura, y lo que se cocina en esta olla no es sopa, es lava. Así que suscríbete ahora mismo, porque en nuestra redacción estamos preparando el siguiente estallido, y si no te quedas hasta el final, te vas a perder el giro más crudo, ese que cambia todo lo que creías saber. Esto no es ficción. Esto pasó, y está más candente que nunca. Lo que acaba de confesar Cristian Nodal no es cualquier declaración al aire. No es una frase suelta o una simple anécdota que se escapó entre risas. Es una verdad cruda, directa y sin maquillaje, que ha dejado a medio mundo con la sangre helada y a la otra mitad contando los segundos para volver a escucharla. Y es que cuando un artista de ese calibre decide hablar, no lo hace por impulso, lo hace porque ya no le cabe más dentro. Nodal rompió el silencio, y lo que reveló sobre su pasado con Ángela Aguilar dejó claro que, mientras el público veía amistad, detrás del telón se estaba cocinando algo mucho más oscuro, complejo y milimétricamente calculado. Hablamos de manipulaciones disfrazadas de consejos, de palabras suaves que, cuando se miran con lupa, son puñales con punta emocional. Y lo más fuerte de todo es que no lo dice con rencor. Lo cuenta con ese tono de quien por fin entendió el juego completo, aunque le haya costado caro. Todo comenzó cuando él aún estaba en esa etapa de su vida donde el amor con Casu parecía firme, sólido y lleno de planes. Había música, proyectos en común, complicidad y hasta rumores de pañales en camino. Pero en ese mismo escenario donde parecía reinar la armonía, había una tercera figura que entraba y salía en momentos clave, Ángela. Ella no necesitaba decir mucho para hacerse notar. Bastaba una sonrisa estratégica, un mensaje a deshoras o una mirada de esas que parecen inocentes pero que dicen más que 1000 palabras. Según Nodal, al principio no le dio importancia. Porque claro, ¿quién va a sospechar de una amiga del medio? Una colega, una supuesta aliada artística. El error, dice él, fue pensar que esa cercanía no tenía otra intención. Los detalles que compartió son escalofriantes. Mensajes nocturnos con pretextos creativos. Tengo una canción que solo tú puedes entender, llamadas en momentos en que Casu estaba ocupada, y frases que si uno las escucha rápido suenan amables, pero si las repite con calma, suenan a manipulación emocional pura. Nadie te entiende como yo, Chris. A veces siento que tú eres más tú cuando estás lejos. No dejes que te apaguen. Frases disfrazadas de apoyo, que poco a poco fueron plantando una semilla de duda. Y él, como lo dice con una mezcla de culpa y claridad, no lo vio venir. Justificaba todo. Decía que eran cosas de artistas, de amigos cercanos, que Ángela solo era frontal. Pero ahora lo entiende, no era frontal, era calculadora. Sabía exactamente dónde poner la palabra, en qué tono decirla y cuándo desaparecer, para que la duda hiciera el resto. Todo tomó un giro inesperado durante una de esas noches que, en apariencia, eran solo eventos de celebración entre artistas. Nada fuera de lo común, luces, cámaras, colegas del medio, sonrisas frente a los flashes. Nodal llegó acompañado de Casu, bien vestidos, conectados, irradiando esa complicidad que en ese entonces aún parecía intacta. Pero al fondo, en medio del bullicio, estaba Ángela. Presente, impecable, con esa aura que no necesita estridencias para hacerse notar. Y entonces ocurrió. Se acercó con una excusa que, dicho sin anestesia, resulta casi infantil. Necesito afinar un detalle de una canción, pero no puedo hablarlo aquí, es algo privado. En medio del ambiente social, con música de fondo y risas alrededor, le lanzó esa línea con la precisión de quien sabe que, aunque parezca trivial, funcionará. Casu, sin sospechas, le dijo que no había problema. Y Nodal, sin anticipar lo que vendría, aceptó acompañarla. Entraron a una sala más apartada del lugar. Lo que debía ser una charla técnica de unos minutos, se transformó en una conversación cargada de mensajes ocultos y dardos disfrazados de preocupación. Ella no levantó la voz ni hizo drama. Todo lo contrario,
Bajó el tono, usó las palabras justas y lo miró como solo mira quien ya calculó cada paso. Te noto diferente, Chris. Antes eras más tú. No sé si quienes tienes cerca hoy te permiten ser el que realmente eres. Y luego, la frase que lo descolocó por completo. A veces, la persona que dices amar no es la que más te entiende. No fue un ataque directo. Fue peor. Fue una insinuación envolvente, una manipulación vestida de cariño. Una trampa emocional tejida con hilos tan finos que cuesta verlos, hasta que estás atrapado. Cuando regresaron con los demás, ella actuó como si nada hubiera pasado. Rió, habló con Kazu, la halagó por su vestido. Y mientras tanto, Nodal seguía procesando lo que acababa de escuchar. Era como ver a alguien interpretar dos personajes en cuestión de segundos, sin cambiar la mirada. A partir de esa noche, algo en él cambió. No de golpe. Fue más bien una grieta silenciosa, casi imperceptible, pero profunda. Ángela comenzó a aparecer más seguido. A escribirle con más frecuencia. Siempre con un tono amistoso, pero cargado de subtexto. Pensé en ti cuando escuché esta canción, porque habla de elegir lo que te hace bien, o ojalá estés rodeado de personas que te ayuden a brillar, no que te apaguen. Y así, lentamente, la historia comenzó a desviarse del camino. Cada uno de esos mensajes, al principio, parecía inofensivo. Pero al mirarlos en conjunto, formaban un patrón claro, pequeñas insinuaciones disfrazadas de ternura, frases que abrían grietas en la relación, dudas sembradas con precisión quirúrgica. No hacía falta que dijera todo directamente. Bastaba con las palabras adecuadas en el momento justo para que Nodal empezara a mirar su mundo con otros ojos, con ojos prestados. Y mientras eso sucedía, las discusiones con Kazu se volvían más frecuentes. Eran desacuerdos que parecían surgir de la nada, comentarios que antes habrían pasado desapercibidos, pero que ahora explotaban con facilidad. El ambiente en casa se volvía más tenso, como si una nube invisible estuviera enrareciendo el aire, metiendo ruido donde antes había armonía. La gota que rebalsó el vaso fue una escena pública. Una de esas que pasan frente a las cámaras, pero cuyo verdadero significado solo entienden los protagonistas. En un evento repleto de prensa, Nodal y Kazu llegaron juntos, como siempre, sonriendo y de la mano. Todo iba bien hasta que, como por arte de magia, Ángela apareció justo cuando las cámaras se estaban enfocando. No entró saludando al grupo. Fue directo con él. Le dio un abrazo que duró lo suficiente para llamar la atención, y le susurró algo al oído que, según lo que Nodal luego compartió, lo dejó congelado. Así me gusta verte. Ahora sí estás en tu elemento. Frente a todos, parecía un gesto de cariño entre colegas. Pero para él, ya sabiendo todo lo anterior, fue como si le clavaran un anzuelo en plena espalda. Porque no era una frase al azar. Era una confirmación. Una forma de marcar territorio frente a su pareja, con la elegancia de quien juega un ajedrez emocional de alto nivel. Kazu, por supuesto, lo notó. Le bastó una mirada para dejar claro que entendía perfectamente lo que acababa de pasar. Y él, en medio del bullicio, del protocolo, de los flashes, no supo cómo reaccionar. Porque ahí fue donde todo encajó. Ya no eran ideas sueltas, ni sospechas, ni frases ambiguas. Era una jugada completa. Ejecutada a la vista de todos, pero entendida por pocos. Después de ese momento en la alfombra roja, ya no hubo vuelta atrás. La incomodidad entre Nodal y Kazu dejó de ser algo sutil. Esa misma noche, tras bambalinas, ella le preguntó sin rodeos, ¿qué fue todo eso? ¿Por qué le permites acercarse así? Y aunque él intentó calmar las aguas, alegando que solo era una colega más del medio, por dentro ya lo sabía, algo estaba mal. Lo peor de todo es que no era solo lo que Ángela hacía, sino lo que lograba provocar en él. Porque mientras él intentaba mantener la estabilidad, Ángela seguía alimentando ese juego silencioso. Con cada mensaje, con cada frase disfrazada de apoyo emocional, iba torciendo la percepción de Nodal sobre su relación con Kazu. Ya no era solo la amiga comprensiva. Era la voz que le decía lo que él quería escuchar justo cuando empezaba a sentirse perdido. Y en ese punto, la manipulación ya no era sutil, era sistemática. Pasaron los días y los roces con Kazu se intensificaron. No por cosas concretas, sino por ese ambiente enrarecido que deja la duda cuando alguien externo mete la cuchara sin permiso. Y mientras la relación tambaleaba,
Ángela se volvía más presente. No en lo físico, pero sí en los pensamientos de Nodal, en su estado de ánimo, en su forma de ver a la mujer con la que compartía su vida. Hasta que llegó el gesto final. El punto sin retorno. Durante un concierto benéfico donde él y Kazu compartirían escenario con otros artistas, Ángela también estaba presente. Todo transcurría con normalidad, hasta que, minutos antes de que Nodal subiera al escenario, ella se le acercó. No con palabras. Con un ramo de flores blancas. Hermoso, discreto, pero con una tarjeta que decía, con letra clara: nunca olvides quién eres, y con quién puedes ser tú mismo. No había firma. No había contexto. Solo ese mensaje. Y aunque cualquiera podría pensar que era un gesto inocente, para Nodal fue un disparo emocional a quemarropa. Porque entendió, al instante, que todo lo vivido hasta ese momento había sido parte de una estrategia. Esa tarjeta no era solo un recuerdo bonito. Era el sello final de una campaña silenciosa que llevaba meses en marcha. Y lo más fuerte, Kazu lo vio. Vio la tarjeta. Vio el gesto. No dijo nada. No hacía falta. Su mirada lo dijo todo. En ese momento, Nodal subió al escenario con una presión en el pecho que no era del espectáculo. Era el peso de haber comprendido, por fin, que había sido manipulado desde dentro, con suavidad quirúrgica, con inteligencia emocional camuflada de amistad. Mientras cantaba, la voz le salía, sí, pero la mente estaba en otro lugar. El mensaje de esa tarjeta le retumbaba más fuerte que los acordes de la guitarra. Y aunque el público aplaudía y lo vitoreaba como siempre, por dentro Nodal estaba desconectado. Sabía que algo se había quebrado. Que esa imagen de Ángela entregándole las flores, tan cerca, tan segura, tan calculada, frente a su pareja, era el punto final de un juego que él nunca supo que estaba jugando, hasta que ya era demasiado tarde. Y como si eso no fuera suficiente, después del show, Ángela pidió la palabra para agradecer a los artistas. Y frente a todos, con una sonrisa encantadora y sin un solo titubeo, soltó: Nodal es de esos amigos que uno no puede dejar de cuidar, porque siempre se queda en el corazón de quien lo conoce de verdad. El público aplaudió. Muchos lo tomaron como una frase bonita entre colegas. Pero para Kazu, para él, para los que conocían la historia que se estaba escribiendo tras bambalinas, fue un misil disfrazado de ternura. Una línea cargada de intención, dicha con la precisión de quien sabe que cada palabra dejará huella. Después del concierto, no hubo gritos. No hubo discusión inmediata. Solo una conversación tensa, fría, con silencios largos y miradas que ya no se encontraban. Kazu, con voz firme, le dijo que no estaba dispuesta a seguir en medio de un triángulo emocional que parecía no tener salida. Que no iba a competir por su atención con alguien que, claramente, estaba cruzando líneas. Y él, con toda la confusión a cuestas, apenas pudo responder. No porque no tuviera que decir, sino porque en el fondo, sabía que era cierto. Había permitido que una presencia externa entrara en su espacio emocional, en su relación, en su estabilidad. No con acciones directas, sino con detalles tan pequeños que, al sumarlos, formaban un mapa completo de manipulación emocional. Ahí fue donde lo entendió todo. Que la manipulación no siempre llega con gritos, ni con drama. A veces viene en forma de una sonrisa, de un consejo, de una palabra bien puesta. Y cuando menos lo notas, estás viviendo bajo una narrativa que no escribiste tú. Después de aquella noche, la relación con Kazu entró en una etapa terminal. No hubo una ruptura inmediata, pero el quiebre ya era irreversible. Las conversaciones se volvieron escasas, los silencios más largos, y la confianza, una ruina a medio derrumbar. Lo más doloroso no fue lo que Ángela dijo, sino lo que logró provocar sin decirlo del todo. Pero ahí no termina la historia. Porque aunque muchos pensaron que todo se trató solo de una transición forzada de una relación a otra, Nodal terminó de abrir los ojos con lo que vino después. Ya separado oficialmente de Kazu y con su nuevo vínculo con Ángela a la vista del público, el cantante notó algo que ya no pudo ignorar. Ese patrón de control emocional no había quedado atrás, simplemente cambió de fase. Durante una de sus primeras apariciones públicas como pareja, Ángela insistió en hacer una entrevista juntos. La excusa era acallar rumores, dar su versión, mostrar que todo estaba bien. Nodal aceptó, creyendo que sería una charla ligera, enfocada en la música. Pero desde los primeros minutos, algo le hizo ruido.
Las preguntas venían demasiado bien dirigidas. El entrevistador parecía tener un guión escrito por alguien que conocía perfectamente los puntos sensibles. Y entonces lo entendió. Esa entrevista no estaba improvisada. Estaba cuidadosamente diseñada para que él hablara del pasado con Kazu, pero desde un ángulo específico. Ángela, en medio de la conversación, tomó su mano frente a la cámara y soltó una frase que le heló la espalda. A veces la vida te pone pruebas para que encuentres a quien realmente te entiende. Y mientras ella lo decía, lo miraba con esa mezcla de ternura y dominio escénico que ya conocía demasiado bien. En ese momento, todo le hizo clic. Las preguntas, el gesto, la frase, las miradas a cámara. Era una obra en escena. Una presentación pública perfectamente coreografiada. Y él, sin saberlo, era uno de los protagonistas. Más tarde, al ver la entrevista ya editada, notó todos los movimientos. Cada sonrisa cronometrada. Cada mirada al público. Cada caricia simbólica. Todo tenía un propósito. No era espontaneidad, era estrategia. Y entonces vino la reflexión más fuerte de todas. Lo que vivió no fue una coincidencia. No fue amor que surgió del caos. Fue un proceso dirigido desde el inicio. Una entrada emocional calculada, construida con tiempo, paciencia y precisión. Desde los primeros mensajes en medio de su relación con Kazu, hasta la presentación oficial como pareja. Cada paso tuvo una intención. Cada palabra, una dirección. Al revisar aquella entrevista con frialdad, algo dentro de Nodal se quebró. No por el contenido, sino por la estructura. Lo que pensó que sería una oportunidad de mostrar amor real, se le reveló como un escenario cuidadosamente montado para darle forma a una narrativa, la de que ella siempre estuvo allí para él, como una guía, como un salvavidas emocional, cuando la realidad, vista con distancia, mostraba otra cosa. No se trataba de amor espontáneo, sino de una estrategia impecable. Y ahí fue cuando lo aceptó. Todo tenía sentido. Cada conversación del pasado, cada mensaje con doble filo, cada aparición pública cargada de símbolos. Ángela no improvisó. Desde el inicio, supo perfectamente qué decir, cuándo acercarse, cuándo desaparecer y cuándo atacar con una sonrisa. Nodal, que no es nuevo en el juego mediático, reconoció que por un momento bajó la guardia. Que se dejó envolver por ese tipo de apoyo emocional que parece cariño, pero en realidad es una forma sofisticada de moldearte, de influir en tus decisiones, de ocupar espacios que no fueron ofrecidos, sino tomados. Y lo más irónico es que no lo dijo con rabia. Lo compartió con un tono sereno, casi resignado. Como quien ya no busca justicia, sino simplemente comprensión. Porque cuando alguien como él, que ha estado en el ojo público durante años, decide abrir la caja de Pandora, no lo hace para armar escándalo, lo hace porque, al fin, entendió la jugada. Ahora sé reconocer cuando alguien me está moldeando para encajar en su mundo, dijo. Y créeme, no vuelvo a permitirlo. Esa frase no fue un ataque. Fue una advertencia. Un recordatorio de que incluso los que parecen tener todo bajo control pueden ser arrastrados emocionalmente cuando la manipulación es silenciosa, pero constante. Cuando los gestos tiernos esconden una intención más profunda. Cuando la supuesta comprensión es, en realidad, una forma de posesión emocional. Y ahí está el verdadero mensaje. Lo que parecía un cuento romántico con final feliz, para él se transformó en una experiencia amarga, pero aleccionadora. No todo lo que brilla es amor. No toda sonrisa es sincera. Y no todo consejo es por tu bien. Y es que esa experiencia, aunque dolorosa, se convirtió en una especie de espejo. Uno de esos que no solo te muestran el reflejo, sino que te obligan a verte por dentro. Nodal no solo entendió lo que había vivido, entendió lo que había permitido. Y esa es, quizás, la herida más difícil de aceptar, no la que otros provocan, sino la que uno mismo abre por no ver a tiempo las señales. Desde entonces, algo en él cambió. Ya no es el hombre que se dejaba llevar por el impulso del momento, por la cercanía emocional que llega disfrazada de comprensión absoluta. Aprendió, a la mala, que no todos los que te aplauden lo hacen porque quieren verte triunfar, y que no todo lo que parece apoyo es realmente ayuda. Y aunque hoy el mundo los vea juntos, sonrientes, compartiendo momentos y canciones, él no lo vive igual. Porque esa sonrisa que antes le generaba paz, ahora también le recuerda lo que costó. Porque ese abrazo que antes le parecía auténtico,
ahora carga el peso de una estrategia bien ejecutada. Y aunque aún comparten escenario, proyectos y cámara, en el fondo, sabe que lo que empezó como romance fue, en realidad, una secuencia de movimientos exactos, casi quirúrgicos, con un solo objetivo: quedarse en su vida, a cualquier precio. Lo más crudo de todo esto no es la historia en sí. Es la lección que deja. Que en el amor, como en el juego de poder, hay quienes no se conforman con querer, necesitan dominar. Y cuando eso se disfraza de cariño, es cuando el daño se vuelve más profundo. Christian Nodal cerró esa entrevista con una sonrisa que no era de felicidad, sino de liberación. Como quien, por fin, puede decir lo que durante mucho tiempo tuvo que callar. Y en esa mirada había algo más fuerte que el rencor, la conciencia de haber salido de un laberinto emocional donde, por un tiempo, creyó que todo era luz, cuando en realidad lo estaban guiando hacia la sombra. Así se cierra uno de los capítulos más comentados, más enredados y más reveladores del mundo del espectáculo. Porque lo que parecía un amor fugaz, se reveló como una partida de ajedrez emocional. Y esta vez, el rey habló, aunque le costara todo el tablero. Y así termina este capítulo que arde más que parrilla en domingo. Una historia que no solo deja cicatrices, sino también lecciones que valen oro. Porque cuando el corazón está en juego, no todo lo que brilla es amor, y no todo lo que se ofrece como apoyo viene sin precio oculto. Si llegaste hasta aquí, es porque sabes que en este canal no se cuenta lo obvio, se desarma lo oculto. Y créeme, lo que viene después es todavía más fuerte. Ya estamos trabajando en la siguiente bomba que va a sacudir al medio artístico, así que no te desconectes. Suscríbete, activa la campanita, y déjanos en los comentarios si tú también viste señales que ahora, después de todo esto, tienen otro sentido. Nos vemos en el siguiente episodio, donde el fuego sigue, y las verdades no se guardan. Aquí no se especula. Aquí se expone.